En la Vía Hospedaje te sentirás como en casa dentro de nuestros ambientes cálidos y confortables. Fomentamos y apoyamos la producción artística y cultural en Cajamarca mediante nuestras alianzas. Visita nuestras redes y compartamos juntos el amor por Cajamarca. Hola, somos La Antígona. La Antígona es el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Tenemos el objetivo de visibilizar y reivindicar el espacio de la mujer en la esfera pública peruana. Tenemos reportajes, perfiles, podcasts, testimonios y newsletters. Fundadoras: Zoila Antonio, Emma Ramos, Melanie Soca, Joana Gallegos. La Antígona, periodismo en femenino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el público que se conecta en este sexto día del Festival Atemporal en su segunda edición, que tiene como lema Raíces con Memoria. En esta oportunidad presentamos a nuestro tercer conversatorio titulado Cartografías cinematográficas del sur global, reconstruir la identidad. Tenemos la presencia de tres cineastas, ¿no? Dos cineastas peruanas y una cineasta chilena que el día de hoy nos acompañarán para dialogar en torno a estos procesos creativos y propuestas cinematográficas que nos llevan a construir historias íntimas, pero que aperturan a una interesante cartografía de la identidad sociocultural del cine latinoamericano. Está presente aquí Sofía Velázquez, quien es directora, docente, cineasta, miembro del colectivo Mercado Central, agrupación con la cual he realizado y producido la serie Hacedores en el 2018, la serie Las Partes del Todo 2010, los cortometrajes Altares, Soy Eterno, Carta a un profesor en Delaware y el largometraje Retrato peruano del Perú. Además es docente y realiza talleres de cine y creación para mujeres migrantes y mujeres en espacios de reclusión. De todas las cosas que se han de saber, película que también está disponible en la web del festival, ha tenido su estreno presencial en Cajamarca, es su primer largometraje en solitario. También tenemos la presencia de Gabriela Pena, quien es realizadora documental chilena-española, estudió comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España, y actualmente radica en Valparaíso, en Chile. Desde 2018 cofundó Grieta Cine y en el 2021 dirigió su primer largometraje documental, Zoila, y actualmente está filmando su segundo largometraje documental, Aquí se escucha el silencio, codirigido junto a Picho García. Tenemos también la presencia de Malena Martínez, quien es la moderadora de esta charla,
Ella es una cineasta cusqueña, productora, fotógrafa, crítica, documentales, Felipe Vuelve, máster en documental creativo por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y tiene una investigación Flahertes Seminar 2021. Bienvenidas nuevamente a este espacio para poder dialogar en torno a sus procesos artísticos de dos películas que se están exhibiendo, tanto Zoila de Gabriela Pena, también disponible en la web de Temporal Festival, y de Sofía Velázquez. Así que bienvenidas y doy la batuta a Malena para poder iniciar esta charla. Gracias. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias, Carmen, por permitirme participar otra vez del festival. Me encanta ver cómo crece el festival. Felicitaciones. El tema de este año, el tema que el festival quiere reflexionar es, o bueno, el objetivo del festival es hacer una cartografía de las identidades latinoamericanas a través de su cine, ¿no es cierto? Tenemos hoy día dos cineastas, Sofía del Perú y Gabriela de Chile, Chile, España, que tienen dos acercamientos distintos al tema de la identidad y vamos a pedirles que nos hablen más de ello. En este caso hay como un contraste, ¿no?, entre el proceso íntimo que cada una realiza para hacer una película y el espacio donde sucede. Son espacios lejanos o a los que se vuelve. Geográficamente son espacios alejados para un proceso íntimo. Vamos a intentar hablar en torno a cómo, al tema de identidad dentro de la movilidad geográfica, la migración, el tema de la migración, ida y retorno a un lugar, los viajes geográficos o los viajes de la memoria, la relación con los lugares y la relación con los personajes que se busca afuera, que en el fondo intentan completar algo de la propia conformación de la identidad, según he interpretado. Sí, no sé si están de acuerdo con esta interpretación, Sofía y Gabriela. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme al conversatorio. Yo creo que sí, al menos en mi caso es absolutamente eso, no solamente con Zoila, que es la película que está actualmente en el festival, sino que también con este nuevo proyecto que estoy desarrollando. Tiene que ver con identidad, con territorio, con ir, con volver, con la memoria y el territorio, con el recuerdo de un territorio. Así que sí, esa sería la respuesta. ¿Y Sofía? Bueno, por mi lado, sería, lo que es interesante es que este puede ser un espacio para pensarlo, ¿no? No sé si lo he pensado de la manera como tú lo propones, pero está bueno hacerlo y a ver qué surge. Bueno, precisamente en tu documental, Sofía, lo que yo veo es, se ve un retrato del imaginario de una comunidad, la comunidad de Santiago de Chuco, que es el lugar donde nació el poeta universal César Vallejo, o sea, cómo se construye la identidad, en este caso, de ese pueblo, de esa comunidad, en torno a la memoria, presencia o ausencia del hijo predilecto más famoso, ¿no? En ese sentido, me parece que ese es el retrato que vemos, ¿no? Tú no haces un retrato de Santiago de Chuco de manera sociológica, sino lo que estas personas tienen en su mente, en sus costumbres, sobre todo cuando están representando están en un escenario, mayormente están en un casting, ¿no? En un escenario. Y yo me imagino que tú vas
porque, ¿no?, en la película se ve que tú no eres del lugar, que tú tienes tu propia interpretación a un actor, a un actor tú le dices tu interpretación, que tú ves una metáfora, por ejemplo, en el ciego Santiago. Entonces, allí que yo hago, me parece que algo te lleva a algo, una curiosidad te lleva a conocer, a confrontarte con cómo han construido su identidad las personas de ese lugar. A eso, por allí iba. No sé si ¿cómo ves esto? Sí, bueno, es interesante en Santiago de Chuco, Vallejo y la imagen de Vallejo, y el símbolo y el peso que implica, tiene diferentes caminos, ¿no? Es leído, es interpretado, es resignificado de muchas maneras, ¿no? Entonces, la idea fue, creo, que Vallejo sea un disparador y una excusa, si bien mi acercamiento a esta historia o a esta película comenzó por un interés muy genuino y muy cercano a la poesía, ¿no? Y sobre todo a la poesía de Vallejo y sus implicancias, ¿no? De hecho, las primeras ideas, cuando pensé la película, cuando todavía iba por otro lado, tenían mucho que ver con romper estas maneras más hegemónicas de entender al poeta, a Vallejo en concreto, ¿no? Este símbolo enorme, pesado, melancólico, académico, ¿no? Con Incomprensible, el ¿no? brazo así, con la Sí, incomprensible y además apropiado por las esferas del poder, ¿no? O sea, lo recitan los presidentes, las frases están en los grandes museos y tal, ¿no? Hay grandes, además, monumentos, ¿no? Cuando mi acercamiento hacia Vallejo era sobre todo un acercamiento a partir de la ternura, ¿no? Y desde la infancia, que es en la etapa de mi vida en donde yo empecé a leer, ¿no? Entonces, esta contradicción, ¿no? Me parecía muy cautivadora, me interesaba mucho, tenía ganas de decir, no, no solo es eso, ¿no? Vallejo no es solo eso, no es solo ese símbolo pesado, ¿no? No sigamos construyendo esta idea de la poesía como algo críptico, ¿no? Y menos en el Perú, en donde vivimos hoy, en donde la educación tiene un maltrato enorme, ¿no? Un maltrato enorme y un desenfoque referente a las prácticas más sensibles ligadas al arte o a la literatura o a la cultura, ¿no? Entonces, y es más una educación que se está enfocando para funciones un poco prácticas, entre comillas, más neoliberales, ¿no? Entonces, esa es la motivación inicial de este acercamiento, ¿no? Y luego, llegando a Santiago, ¿no? Efectivamente aparece esta fascinación por encontrar que todo lo que yo había imaginado, ¿no? Que podía salir de la poesía de Vallejo, ¿no? Todos estos fantasmas, seres, personajes, estaban un poco en Santiago de Chuco, ¿no? Y un poco todos ellos eran de alguna manera Vallejo y eran de alguna manera personajes de su poesía, ¿no? Es en esa línea en la que a mí me interesaba jugar, ¿no? Tú has dicho hace un rato, cuando ellos se representan en el espacio del teatro, ¿no? Era bien interesante porque ahí, claro, sé que no todos han visto la película, pero resumo rápidamente, hay dos espacios básicos. El principal es el teatro, donde estos cineastas llegamos desde fuera, efectivamente, a intentar a través de un casting con gente. Y otro que es la casa de uno de los personajes, que es Elder, que vive con su mamá, donde realmente vive con su mamá y donde hay ciertas situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, se sientan a la mesa, como dice Vallejo. se Es lo sientan que a la implica mesa, Vallejo. exactamente, y se cuentan sus sueños, ¿no? Y era muy interesante porque si bien todo lo que sucedía en la casa estaba armado en términos de nosotros habíamos conversado y a partir de esas conversaciones yo quería como volver a poner en escena o traer a la hora ciertos momentos de su vida real, ¿no? Finalmente termina siendo una interpretación de ellos mismos, ¿no? Y ellos actuaban de ellos mismos, ¿no? Y en el teatro, en el espacio en donde se convocaba el casting, en donde supuestamente era un espacio para performar, para dramatizar, ¿no? Ahí había un juego con ficción, con ellos mismos jugando a representarse, a ser ante la cámara, no necesariamente como ellos son normalmente, ¿no? Entonces me gustó mucho observar esta especie de contradicción de alguna manera, pero no sé si contradicción porque
en nuestra vida cotidiana la ficción está absolutamente presente y ficcionamos para todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también este cruce, este juego entre lo que es real y no para ellos, creo que lo considero como fundamental para construir este retrato de cómo es ese lugar, ¿no? Y finalmente, sí, efectivamente un grupo de cineastas que llega desde afuera, ¿no? A intercambiar, a relacionarse, ¿no? Y por eso creo que me pareció importante establecer nos veíamos a nosotros también relacionándonos, porque me parecía importante decir que efectivamente no pertenecíamos a ese lugar, ¿no? Y nuestra mirada no pretendía ser una mirada ni cercana, ni condescendiente, ni fidedigna de nada, ¿no? Sino que era una mirada con toda la carga de lo que implica la realización del cine, ¿no? Y una mirada que cargaba mucho de mí, yo la historia, mucho de mi torpeza, ¿no? Mucho de mi no saber, ¿no? Yo no he estudiado cine de manera formal, ¿no? Yo aprendí a hacer cine con mis amigues y en ese sentido el cine para mí es algo que voy explorando, ¿no? Entonces se cruza con cosas que no tengo tan bien conocidas, que no conozco, que no sé cómo hacer, que me mando a hacer porque tengo ideas. Entonces me parecía bien interesante exponer estos dos lados, ¿no? Estos cineastas intentando hacer, ¿no? Y estos habitantes locales intentando hacer para nosotros, ¿no? Entonces, ese intercambio no solo me parecía justo y democrático, sino además muy nutritivo a nivel creativo, ¿no? Ujú. Me interesa esta parte justamente en que algo te lleva a ti. No sé si a los otros, tu equipo, pero a ti, ¿qué, em, digamos, al final de todo el proceso, había cosas de Vallejo que no te habías imaginado y que terminaste viendo allí? ¿O realmente soltaste el hilo, la relación con Vallejo y ya te concentraste más en cómo se iba generando la propia escenificación y los relatos de los personajes? Un poco de ambas cosas, ¿no? Ese lugar está teñido de la presencia de Vallejo, entonces creo que era un juego entre soltar y olvidarme y volver a agarrarlo como si fuera un ancla, ¿no? A veces cuando no se veía muy bien qué hacer y decía, ajá, me vuelvo a agarrar de esto, ¿no? Pero la verdad es que lo que pasaba era que los hilos se iban abriendo, ¿no? Y mi actitud era, hay que dejar que se abran, a ver hacia dónde nos llevan, ¿no? A ver hacia dónde nos llevan. Y has mostrado la película también allí, ¿no? Sí, 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 el estreno peruano ha sido en Santiago de Chuco en mayo, hace un mes, en el mismo auditorio donde grabamos, o sea, en el mismo teatro en donde el que se ve en la película, y nosotros, bueno, decíamos, tuvimos que alquilar sillas y todo, ¿no? Para activar un poco el espacio que después de la pandemia estaba casi inutilizado, y llegaron más de 400 personas. Wow, claro. Es un éxito mundial para mí eso, ¿no? Y universal. Y me pareció muy bonito porque lo que sucedió, obviamente llegó esa cantidad de personas porque era una película grabada ahí, todo el mundo tenía interés de ver qué cosa había hecho, ¿no? Me pareció lindo. Verse a sí mismos, ¿no? Verse. Claro, claro. Y me parecía lindo que las puertas del teatro quedaron abiertas, ¿no? Entonces la gente podía entrar y salir, ¿no? Entraban perros, entraban niños, los jóvenes de pronto se aburrían, se iban, luego llegaba alguien a mitad, se sentaba atrás. Entonces, este espíritu de paz que cada vez se disfruta menos porque el formato de cines de cadena no van por ahí, o los formatos de cine más de culto no van por ahí, ¿no? Me dio esa sensación de un espacio compartido, de risas, de intimidad, pero también de intercambio, en donde la gente le hablaba a la pantalla y decía cosas, y se identificaban entre ellos, y jugaban un poco a reconocerse desde la ficción, ¿no? Eso me pareció muy, muy hermoso y muy potente. Y, este reflejo de la gente, ¿no? Que va a ver, quizá no han actuado ellos personalmente, pero va a reflejarse, ¿no? ¿Te dieron comentarios al respecto? Porque dijiste al inicio que hay diferentes formas de relacionarse con Vallejo. ¿Qué diferencias del tipo de relación viste? Porque en todo lugar que tiene una gloria, yo soy de Cusco, también pasa eso con el pasado glorioso
inca, por ejemplo, hay también esto de aferrarse a una figura, a un nivel, no sé cómo decirlo. em, no es necesariamente entender profundamente, por ejemplo, la poesía, sino recitarla de memoria. No sé, o sea, cuánto de aferrarse o no viste en- en el público. Te lo pregunto, como siempre, apuntando a la idea de cómo tu película am, ha ido entendiendo la identidad de un pueblo, ¿no? Santiago de Chuco es un espacio muy polifónico, ¿no? Con una identidad, si, a ver si cabe hablar si cabe que yo hable de identidad a partir de ellos, ¿no? No sé si sea algo que tenga muy mapeado, en todo caso diría identidades, ¿no? Las identidades que van surgiendo, que van performando a partir de cómo ellos viven y existen en el día a día y cómo se relacionan dentro de su propia comunidad, ¿no? Hay una polifonía enorme, hay mucho juego entre ellos mismos, mucho respeto y a la vez irrespeto con el símbolo, ¿no? Y eso me parece muy atractivo, ¿no? No hay o sea, a la vez que no hay una seriedad ni una forma canónica de entender a Vallejo, ¿no? Es siempre una especie de incorporación en su propia actividad, en su propia vida cotidiana, en su propio imaginario sobre lo que él fue o quiso hacer, ¿no? O lo que significó, ¿no? Y en todo caso está él, está también Luis de la Puente, que es otro ¿Verdad? símbolo grande, ¿no? Entonces, los comentarios que recibí, más que respecto a cómo yo había interpretado a Vallejo, eran bien interesantes. Santiago de Chuco es un lugar en donde antes existía una universidad dedicada exclusivamente a la carrera de la educación. Entonces, hay mucha gente formada en esa universidad, entonces, que son educadores, ¿no? Entonces, gran parte de la población se dedica a la educación, ya sea a la educación formal o a la educación de la danza o del teatro, en fin, ¿no? Hay mucho de eso en todo el ambiente. Entonces, sus preguntas eran básicamente relacionadas a cómo había construido la película, ¿no? Un niño, de hecho el niño que sale al inicio de la peli, que tiene el polito verde, que cuando yo grabé tenía 9 años, y está recitando ahí como sobre la tumba, y que ahora tiene 13, imagínate, es un adolescente, imagínense, me dijo al final, ¿por qué no hay un personaje en esta película? Entonces yo le dije, sí hay un personaje, claro que hay, le digo, y me dice, ¿te refieres a Elder? Elder, el chico del saxo, que es, entre comillas, el principal. ¿Te refieres a Elder? Bueno, si él es el personaje, ¿por qué solo sale 6 veces? Y yo, y yo dije, bueno, de repente es otra manera de contar, no lo sé, o de repente no es él el personaje, tal vez el personaje puede ser Santiago de Chuco, le digo yo, y me dice, no, Santiago de Chuco no es el personaje. O le digo, entonces de repente Vallejo como una sombra sobre todo este lugar, ¿puede ser el personaje? Y mira, no, tampoco. Un muerto no puede ser el personaje. Entonces, surgió un diálogo bien interesante. Claro, lo que él me decía era que por qué había contado una historia así en donde él no podía seguir el personaje principal, ¿no? O sea, no ¿Quién era podía el bueno y seguir. quién era el malo? Quería saber. Claro, entonces, claro, estaba, creo que en primero, segundo y secundaria estaba estudiando narraciones o cuentos y tal, entonces le costaba ubicar, ¿no? Le costaba ubicar, pero bueno, conversamos y hablamos un poco de poesía y hablamos un poco de otros cuentos y, en fin, genial, ¿no? O sea, además me pareció interesantísimo, ¿no? Creo que es la crítica más interesante que he recibido sobre la película, ¿no? Eh, entonces, sí, en esa línea, ¿no? Como preguntas muy, muy relacionadas a la construcción o a por qué tomé tal decisión y por qué no otra, ¿no? Y con una libertad y cariño respecto a mi propuesta, que es la misma libertad y cariño con la que dieron al equipo a mí desde el día uno, ¿no? Eso es algo hermoso de la Suena gente. como una experiencia genial. Sí, sí, hermosa, realmente. Bueno, muchas gracias, Sofía. Gabriela, si tú tienes preguntas para Sofía, encantada, y también el público, si tienen ganas de mandar sus preguntas sobre estos Bueno, temas. yo quería preguntarle a Sofía un poco cómo había sido el proceso de entrar a este pueblo
y contarle a las personas de este pueblo lo que querías hacer, ¿no? Y después también, después del visionado, cómo ellos se relacionaban con, con la expectativa que ellos podrían haber tenido de la película. Eso me interesaría mucho, ¿no? Porque al verse ellos mismos representados desde una ficción. Sí, la entrada fue bien interesante porque no costó nada, o sea, no costó casi nada, ¿no? Yo pienso que es algo particular de la idiosincrasia o de las identidades de esa región, ¿no? Em, yo también soy norteña, mi familia, mi papá es cajamarquino y mi mamá es piurana, entonces como que el norte del Perú es un espacio con el que estoy familiarizada, ¿no? Y la verdad es que me pareció muy natural ese recibimiento, pero luego mirándolo a distancia, es verdad que fue muy sencillo, ¿no? Muy sencillo contar, mira, queremos hacer esto, ya, a ver, la casa está acá, ven aquí, mira, te podemos prestar eso, vamos, con mucho entendimiento de de la creación en los términos más amplios. Es decir, me pareciera, y yo no sé si es algo que es por Vallejo o Vallejo existe por esa forma de crianza, ¿no? Que están muy cercanos a la creación de cualquier tipo. Es impresionante. Entonces, no les sorprende ni les parece extraño escuchar que alguien tiene una idea de hacer algo, lo que sea, desde una danza hasta una película, hasta una... lo acogen muy rápidamente, ¿no? Y creo que eso ha sido parte de la, o sea, de lo maravilloso que tiene primero la no ficción, de que las cosas ¡fuah! No se abren de una manera impresionante que no te la esperas y te regalan, es un regalo del universo, ¿no? Y también ha sido parte de que, claro, se generó una expectativa, como tú dices, se llenó la sala y al final habían comentarios de ese tipo, de todo tipo, cómo estaba construido, y entendiendo también mis maneras, ¿no? O sea, yo eso agradezco mucho, toda la comunidad de Santiago de Chuco, el distrito de Santiago de Chuco, acogió a esta gente extraña, ¿no? Con aparentemente ideas de querer hacer algo un poco torpe, con mucha comprensión, ¿no? Con mucha apertura y comprensión. Y eso me parece muy, muy valioso, ¿no? Muy valioso que hayan tenido tanta apertura para esta propuesta. Eso me satisface un montón. Yo quiero comentar que no me parece un acercamiento, no ha habido esto de torpe, más bien se ve tu acercamiento amable, abierto, respetuoso y esa curiosidad, ¿no? Que ahora con lo que estás comentando que tus padres son del norte, de Piura y Cajamá, entonces sí hay un retorno, una búsqueda y también que has leído la poesía de Vallejo desde los 4 años, creo dijiste, ¿sabías leer a los 4? No, desde niña, no lo he hecho 4 años, desde niña, Pero sí hay conocí la poesía en entonces, mi casa ¿no? de... Esto, sí hay una, no, pero suena como, claro, una aventura tuya de ir allí a ver cuánto se puede o no diferenciar, o cuánto te puede dar eso en relación a tu propia construcción, que yo sí creo que tiene que ver con la propia identidad, ¿no? Que tiene su parte vallejiana, su parte del norte, y encontrarte con toda esta, ahí por ejemplo cuando mencionas que este espíritu de fluidez con lo creativo, es algo que obviamente has reconocido porque es algo en lo que tú también te reconoces. Es bonito esto que estás diciendo, me parece interesante. Reconozco este ida y retorno. Eh, que, por ejemplo en la película de Zoila se ve bastante. Entonces no sé si hay algún otro comentario, si no podemos pasar a la película de Gabriela. Me he quedado sin oír a nadie, no sé. Estoy ¿Me sola en el escuchas? planeta. Acá estamos, acá estamos. Sí, estaba escuchándote. Ya. No, entonces pasamos al... ¿O quedaba una pregunta pendiente de Gabriela? No, esa era mi pregunta. Eso era, ¿no? Porque la otra... Ya. Bueno, Gabriela, seguimos con tu película por ahora. Em, claro, ahora nos reencontramos con el tema de la cartografía. em, un-
la cartografía en el sentido de dibujar mapas, ¿no? Sobre la identidad. En tu caso hay viajes intercontinentales, ¿no? Valparaíso, Valparaíso y Barcelona, ¿no es cierto? Además del Sí, sí, sí. retorno al pueblo mapuche de Zoila. em, mm, Ay, un momentito, ¿dónde se me...? Se me dobló el papelito. Claro, y esta cartografía, en tu caso, la búsqueda del tema identidad es en relación a la identidad familiar. Em, Al inicio mencionas que como que los álbumes de fotos están contando una historia que no es la misma que tú ves, ¿no? Tú eres un miembro de la familia, bueno, y tu hermana también, o todos lo saben, pero el álbum está contando una historia que no está completa. Para mí es como que tú dirás, en este mapa que se está armando hay un río que falta, una cosa así, ¿no? Em, entonces, en tu película se encuentran esto, tú tienes doble nacionalidad, dos lenguas, se amplía con la identidad de Zoila, que es de origen mapuche. Tiene también ella tiene una lengua olvidada, que es el mapuche, ya no se acuerda palabras, que es lo mismo que nos pasa en Perú, en muchos lugares. Em, am, Tú cuando abordaste tu, tu proceso, este proceso de reconstrucción de este mundo, ¿también lo pensaste quizá así en términos de rutas, mapas, ida, vuelta, o te dejaste llevar más por em, los vínculos emocionales? ¿Cómo? No sé si tienes reflexiones Sí, ahí. sí, te entiendo totalmente. Yo encuentro que el proceso de la película fue ese río. que dices. Eh, la verdad es que yo partí haciendo esta película bastante joven, 20 años, en un momento en el que estaba no solamente explorando mi identidad como persona adulta, como mujer adulta, sino que también mi identidad geográfica, cultural, familiar. eh, y esa serie de preguntas se fueron poco a poco como encauzando en, claro, una película que, como dices tú, como que trata como de entender un poco cómo es esta pregunta inherente a todo ser sintiente, que es quién soy yo, y a partir de una incógnita muy grande en mi vida, que es una figura materna no reconocida por la historia oficial de la familia. Y esa figura materna casualmente también me vincula con una tierra geográfica que es Chile, una tierra del pasado, de la memoria, de la melancolía y de la nostalgia de alguna forma, que hay que rehabitar y hay que volver a, en mi caso, volver a generar vínculos desde el hoy. Entonces, como algo como que trabajé mucho fue en pensar en esta tierra de origen como madre, en esta madre como tierra de origen de alguna forma, y en ese sentido siento que yo, desde este trabajo, y yo creo que casi, no sé si haré otra cosa en mi vida, que es hablar sobre los vínculos íntimos y sobre la tierra de origen o la tierra de pertenencia, porque ahora que llevo 4 años viviendo en Chile, me está pasando lo mismo con Barcelona, eso mismo que me pasó durante toda mi vida con Chile, entonces esta fragmentación de los vínculos afectivos, de los lugares de pertenencia y que terminan conformando una identidad muy líquida, muy móvil, muy frágil también de alguna forma. No sé si respondo, pero va por ahí. Son desafíos precisamente. Creo que en un documental como tú nos explicabas antes de ponernos al aire, que hiciste de manera muy personal, muy, eh,
es posible moverse entre esta cosa múltiple y líquida que dices y buscarle más bien lo creativo, ¿no? Es una fuerza creativa, Sí, en mi o lo caso ves más que es una lo que me limitación. motiva. Para mí Claro. es el motor, mi motor de vida es ese, y de trabajo. Me apasiona increíblemente hablar sobre la identidad personal, sobre el lugar de origen, sobre los vínculos familiares. Y pienso que hay eternas historias, cada persona aporta la suya propia y siento que es algo con lo que siempre hay un punto de identificación. Ujú. Claro, hay un momento en que tú preguntas, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotras para esta tierra? Y así hay diferentes frases que van rondando este tema, ¿no? De cómo ponerse en diferentes perspectivas para entender la propia conformación, la propia identidad. Mm. Sí, porque Eh, aparte, bueno, en Zoila también no hablo solo de mi identidad, sino que también de la identidad de Zoila, que también es una identidad compleja, también es una identidad migrante, también es una identidad con un origen y con un destino, con un retorno. Y en el caso de ella además se suma una herencia mapuche importante de sus dos padres, del pueblo natal, de la cultura de origen. Y en el caso de ella, esta evolución de identidad que termina rodando por X motivos en otro continente, en el caso de ella termina por querer sustituir la identidad previa, la identidad. En mi caso es acumulativa, en el caso de ella es como sustitutoria, de alguna forma. Ese es un tema muy interesante. Y Exacto. yo como que intento imponerle a ella tener el mismo vínculo identitario que yo tengo con mi origen. Y obviamente ese es uno de los aprendizajes y de los errores que cometí durante la película, eh, de que cada persona tiene que ser libre de elegir la forma que se relaciona con su origen y con lo que considera que es su propia identidad. Claro, ese es un aprendizaje, ¿no? Porque, claro, Zoila menciona, esto tú también lo seleccionas para tu película, que cuando llega a Barcelona hay una mujer que le da el consejo de no mirar para atrás, ¿no? Esa Mm. parte es muy fuerte. No mires para atrás, mira solo para adelante. Y eso es lo que ella ha venido haciendo siempre. Este Hay personas viaje, que lo necesitan, hay personas que necesitan no mirar para atrás y tendrán sus razones y sus motivos. Hay personas como yo que no dejamos de mirar atrás constantemente. exacto, Y eso habla mucho de cada una de las distintas personas. las diferentes identidades, exactamente. Esto ahí estamos tocando, creo, un punto que le gusta al festival. Realmente las dinámicas son muy diferentes y pueden diferenciarse además por épocas, ¿no? Y sí, quizá tiene que haber momentos claves que hagan que uno sí vuelva la vista atrás. Yo ahorita no tengo claro si ese fue el primer viaje de Zoila a su casa desde que Ujú. salió o Sí, fue el primer solo se viaje después comunicaba por fotos. de 20 años. Claro, 20 eso me años fuera de su impresiona, tierra de origen, claro. pero Y se todos comunicaba igual por redes sociales, teléfono. mira, eh, porque le acogieron como si hubiera ido el año pasado, ¿no? Precisamente porque es una familia que no analiza el pasado. Obviamente hay no solamente un contexto familiar, también hay un contexto social, también hay el contexto de una cultura marginada, agredida, violentada, eh, que de todas maneras termina por quizás encauzar ciertas relaciones con el pasado, ciertas negaciones a pertenecer a un grupo, a un gran grupo de personas violentado, a no querer formar parte del estigma, a querer como ser otra cosa. Eso es algo como muy presente.
Entonces, esa forma de enfrentar simplemente el presente y el futuro, claro, hacen que ese reencuentro tras 20 años, que para mí habría sido una cosa así de una esencia máxima, como fue para mí volver a Chile después de muchos años, para ella fue como, quizás lo somatizó de otra forma, muy distinta a la mía, y bueno, un poco estas diferencias entre ella y yo son esos grandes abismos que yo trato como de achicar, ¿no? Durante el proceso de esta película, porque que seamos tan distintas y nos relacionemos de una forma tan diferente con nuestro lugar de origen es algo muy distinto a que el amor entre nosotras es de una inmensidad incuestionable. Entonces, ¿cómo generar una identidad conjunta de alguna forma? O cómo nuestro vínculo tiene su propia identidad, cómo nuestro vínculo deforma o cambia también nuestras propias identidades, ¿no? Porque yo no dejo de ser una persona con más de una madre y ella no deja de ser una persona que también es madre, a pesar de que no tuvo sus hijos biológicos como ella hubiera deseado, pero nos tuvo a mi hermana y a mí, y eso es una gran parte de su identidad. Ella es madre. Claro, Ella lo abraza eso y nosotras lo abrazamos también. precisamente esta identidad, esa es otra identidad, sería, ¿no? Otro rol, de ser madre. Tú comienzas la película con una cita em, sobre, ¿no? Sobre, ¿te acuerdas la Ujú. cita Sí, ahorita? dice, la madre moderna es tan solo una máscara detrás de la que se ocultan otras madres eh, en la sombra. Sí, Es- de Preciado. Hay Y como sí, una es fuerza, una... Dime, dime. perdón, es que no, creo que el audio llegó con retraso, no sabía. No, no, pero continúa, por favor. No, digo que hay una fuerza femenina mayor de eso, una parte de ser madre, ¿no? Sí, porque Em, en el fondo un poco como la idea, y para mí es también que fue un proceso que yo también entendí, que no fue un conocimiento previo a hacer la película, sino que fue un poco el resultado de esta exploración, que bueno, que la maternidad, o lo que significa una madre es una construcción social. O sea, la madre no es una persona que parió a, a una hija, a un hijo, puede serlo, pero la madre es mucho más que eso, son distintas personas muchas veces, son círculos de personas familiares, son profesoras, son vecinas, la infraestructura alrededor de la crianza. claro, muchas veces la tía es también una comadre Abuelas, o la sí, abuela, ¿no? hermanas mayores. En este caso, claro, también pasa eso en las familias, que en un momento todos ven, ella también se siente como madre, ¿no? Em, en el caso que tú presentas, está este otro elemento social trágico, que es que ella pertenece o proviene de un grupo diferente, ¿no? Del pueblo mapuche, y parece que es eso lo que hace que entre con menos facilidad en el álbum familiar, De ¿no? todas Al maneras, inicio, sí. pero no después, o sea, tienen una relación muy fuerte con toda la familia. Sí, y bueno, parte del motivo por el que para mí fue un proceso súper difícil hacer la película fue que la relación entre Zoila y yo está muy manchada por muchas estigmas sociales de distintos tipos. Para mí volver a Chile fue algo muy hermoso, pero también fue muy doloroso, porque fue entender que yo aquí en Chile era la hija de la patrona eh, y que Zoila era la nana. Algo que para mí no me identificaba, pero nada con ella. O sea, el amor genuino y real que hemos continuado teniendo después de más de 20 años que ella ya no dejó de trabajar en nuestra casa, eh, fue muy, muy duro y muy doloroso entender eso, ¿no? Como
lo fría, lo dura y lo cruda que era para el resto de la sociedad nuestra relación, que es eso, la hija de la patrona y la empleada, ¿no? Como cosa más brutal. Y no solo eso, sino que además la nana mapuche más encima, o sea, dentro de una casa burguesa en la capital. Entonces, fue muy doloroso explotar eso, muy doloroso también enfrentar a mis padres, también cuestionar ciertas conductas, cuestionar cierta invisibilización. Con el tiempo se fue disolviendo, pero que de todas maneras partían o el germen de eso estaba en una sociedad muy fragmentada, en una sociedad muy clasista y muy racista, y que eso estuviera en el seno de mi familia, en un lugar donde se cruzan las relaciones de amor, es súper complicado. Entonces, una de las formas que yo decidí afrontarlo, más allá quizás de ir a un tema como sociológico o de un tema como de crítica social, obviamente eso es algo que sí, se desprende de alguna forma de la película, pero yo quería simplemente reivindicar el vínculo de amor entre nosotras, a pesar de todas esas murallas y a pesar de todo ese abismo, y reivindicar lo que es la figura de ella como madre. Después viene obviamente como la significación que eso representa, que es derruir como ciertos parámetros violentos que habían en la familia. Eso. Sí, qué fuerte. Mucho, has tenido mucha fortaleza y lo has hecho súper bien. Justamente también querer definir la relación con Zoila, tampoco es que tiene que encajar en una palabra, ¿no? Hermana, madre, porque hay diferentes palabras, o sea, es mejor amiga, alguien dice es como su mejor amiga, es como su madre, nana, es algo mucho más amplio, ¿no? Como un reconocimiento, dices el nombre madre. Ujú. Ella siempre les ha dicho a mis niñas, se ve la relación increíble física y psicológica que tienen, los juegos. Me encanta esa parte cuando van caminando, como Chaplin al revés, no sé, Sí. y se imitan. Ujú. Em, y bueno, pero quería relacionar este, mm, la voluntad de querer definir a veces una relación a veces se vuelve tan infructuosa cuando es algo así múltiple, con cómo a veces se quiere definir también la identidad, nuestras diferentes identidades, con un corsé de, por ejemplo, geográfico, ¿no? Eso es un corsé geográfico, es regional, algo así, de costa, sierra, no sé. Ujú. Estático. País, lenguaje, exacto, cuando sí, por reconocimiento se puede usar todo, pero es algo muchísimo más complejo. Eso se ve también en la figura de cómo se quiere o se puede definir a Zoila. Es muchísimo más que eso, es muchísimo más amplio, nada lo va a abarcar. Sí. Sí, de todas maneras. No sé, Sofía, si quisieras comentar algo, preguntar algo al Sí. respecto. Yo como dije antes de que empezáramos, no he visto aún la peli de Gabriela, que es lo que Ah, inmediatamente voy a hacer perdón. ahora. Pero sí tengo una... No, tranquila, está bien, porque sí tengo una pregunta que tiene que ver o sea, sobre todo con el proceso, ¿no? De algo tan íntimo, que es lo que tú estás contando. ¿Cuál es el rol de la película en su relación ahora? O sea, ¿qué pasó después? Ujú. Y a partir de la película, algo pasó, o sea, no sé, cambió, no sé si cambió, pero algo pasó, o Sí, sí. como... Sí, yo creo que de hecho, el otro día, no me acuerdo con quién hablaba sobre esto mismo y me hizo esa pregunta, así que siento que inconscientemente la he ido madurando, así que buenísimo que me lo preguntes. Yo siento que la película fue una excusa para forzarnos a hablar de cosas que no habríamos hablado. Em, es muy fácil mantener al margen este tipo de cosas que son complejas, que abren tantas heridas. No abren heridas, sino visibilizan heridas, pero obviamente el fin es poder cerrarlas, ¿no? Yo siento que con el proceso como que
de alguna forma yo me tomé esta película como una carta de amor a Zoila y yo creo que ella lo recibió. Siento que si alguna vez hubo alguna duda, que la hubo, de si nuestro vínculo iba a seguir por siempre o si en algún momento se iba a enfriar por no terminar de entender, yo creo que esa duda se disipó y, y precisamente el no tener esa duda o no tener esa incógnita, ese fantasma permanentemente acechando es lo que nos ha permitido tener como una relación más sana de alguna manera y nos ha permitido tener un diálogo más abierto que lo que habríamos tenido. Y que yo creo que ha sido una especie como de terapia forzada en el vínculo y espero que sea un ejemplo para otras personas que se atrevan a abrir este tipo de procesos de reconocimiento. Sí, tenemos una pregunta, pero antes quería justamente comentar esto que estás diciendo, Gabriela, que lo dices en una frase que me pareció hermosa, la sustitución que has hecho de la palabra herida, ¿no? Tú dices, hacer esta película abrió un diálogo en mi familia que todavía no se cierra. Es hora de hacerlo en el resto, dices. Ujú. Pero esto de se abrió un diálogo que todavía no se cierra, no sé, me parece mucho más bonito que una herida. Todos entendemos que ahí hay una herida, pero además es un diálogo, es un proceso real de apertura, no es juzgar, no es, ¿no? Dar la espalda, rebelarse, no, se abre un diálogo, eso me pareció, De todas maneras, sí. sí. Y bueno, gracias. La pregunta de Fiorelli Sobero. Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Quisiera saber cómo es su relación con el espacio, lugar filmado después de acabar la película. Sofía. Bueno, como comenté al inicio, ¿no? Yo acabé la peli a fines del 2018 y de ahí vinimos acabé de grabar, ¿no? Diciembre del 2018 se terminó el rodaje. Regresamos a Lima y empecé a editar y bueno, el proceso de edición fue bastante largo y llegó la pandemia, ¿no? Entonces yo he vuelto a Santiago este año, en mayo, a estrenar la película, ¿no? Y he vuelto después del 2018, ¿no? Y bueno, tenía muchísimas ganas de regresar y no sabía cómo hacer para continuar en contacto con todas esas personas que había conocido, porque no todas manejaban redes de la misma manera, ¿no? Entonces, a veces las redes creemos que es la única forma, ¿no? Y nos quedamos como en esa idea de las redes. Y ahora que he vuelto, lo que yo sentí era que los afectos estaban intactos, ¿no? Que también la distancia, y también la distancia por motivo de la pandemia, había generado un interés por el otro, por la otra, desde los dos lados, o sea, desde ellos y desde mí, de forma muy genuina, ¿no? Un interés muy genuino, ¿no? Entonces, yo he regresado a un lugar donde he sentido amor enorme, donde he sentido que prácticamente el tiempo no había pasado porque la gente me trataba como si el día anterior habíamos estado grabando, ¿no? Rápidamente volvimos a enganchar en las cosas que nos habían unido, ¿no? Antes. Y bueno, yo he hecho lindos amigos, ¿no? Ahí muy cercanos. Y ellos tienen una fiesta ahora en julio, la fiesta patronal de Santiago es en julio, ¿no? Y yo la vez pasada comentaba con el equipo con el que volvimos a pasar la película que tenía ganas de estar en la fiesta, de volver a la fiesta, en la que nunca he estado, porque la primera vez que fui llegué unos días antes, no coincidí exactamente, pero más o menos bien. Entonces, tengo muchas ganas de ir a la fiesta de Santiago y la gente me preguntaba por qué, ¿no? Mis compañeros de trabajo me preguntaban por qué. Yo decía, bueno, primero porque tengo ganas de estar en la fiesta, ¿no? Me interesa compartir ese espacio festivo y de juerga con todos ellos, ¿no? Y segundo, porque me interesa mantener ese vínculo, ¿no? No me interesa
ir, grabar, hacer la peli, hacerle amigos y ya despedirme y bueno, no volver porque no hay motivo realmente, no hay una razón, no es una ciudad que uno vaya de paso y que eventualmente cruces y por ahí caigas, ¿no? No hay No, real claro. motivo, ¿no? Entonces, me interesaba hacerlo de esa forma, ¿no? Y no porque sienta obligación, ¿no? Nadie me está obligando y ellos tampoco lo necesitan, ¿no? Este tiempo a distancia ha confirmado que nuestros vínculos se pueden mantener también a distancia. Pero siento que sí me interesa mantener una cercanía, cultivar esas amistades, no practicar un cine de extracción, ¿no? Eso es lo que menos quiero y lo que a mí me interesa muchísimo y en lo que trato de ser muy consciente, ¿no? Tal vez a veces de repente demasiado consciente, ¿no? Porque la gente me dirá, bueno, está bien, cada uno está, o sea, no hay, como decía, necesidad de parte de ellos, ¿no? Creo que una necesidad mía, unas ganas de ver qué más hay allá, ¿no? Y además porque como varias de las personas que han aparecido en la peli tienen interés actoral o formación actoral, está muy bacán mantener esos vínculos, ¿no? Por ejemplo, el campanero, el que hace del ciego Santiago, el que toca las campanas al final, es un gran actor, Walter Corro, ¿no? Y yo, bueno, yo no hago ficción necesariamente, pero eventualmente me gustaría volver a hacer alguna cosa mezclando, ¿no? Y digo que si quisiera hacer algo para trabajar con él, ¿no? Quisiera hacer algo para volver a trabajar con él, en otra forma, en otros códigos, de otras maneras. Y bueno, son ideas que surgen a partir de las relaciones de amistad que uno establece, ¿no? Que desde mi lado son bien genuinas, pero además quiero que lo sean, ¿no? Creo que hay una doble cosa. Sí, eso. Tienes la voluntad explícita de honrar esos vínculos y de alimentarlos, ¿no? Que lo de los vínculos es justo pues un tema que lo menciona Gabriela, ¿no? El vínculo. Y Gabriela, tú podemos hablar como si has hablado antes de Chile y, perdón, de Valparaíso y de Barcelona, quizá tu relación con el espacio, lugar del pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Chol. Chol Chol. Yo, desde que conocí a la familia de Zoila, eh, fue algo, bueno, muy, muy importante, no solo porque estaba haciendo una película, sino porque también de alguna forma estaba entendiendo algo que también estaba en mis propios orígenes, ¿no? De alguna manera. Zoila fue criada en ese entorno y Zoila me crió a mí, por lo tanto, ¿qué hay de ese territorio en mí? Y antes de la pandemia tuve muchas ganas de ir en algún momento. Después se complicó porque vino la pandemia, pero tengo unas increíbles ganas de volver en el verano, yo pienso, porque ahora en el sur es súper frío y, y recuperar como ese vínculo con la familia de Zoila. En el fondo hay una extraña dualidad entre sentir que son familia mía y sentir que no lo son, porque es mucha la distancia y me gustaría cortar esa distancia. Primero lo hice con Zoila y ahora me encantaría hacerlo con su familia, pero el otro territorio en general grande es Chile, al que me quedé a vivir a raíz de la propia película, porque la cuestión de entender qué significaba esta tierra para mí es una pregunta eterna y ahora estoy haciendo una segunda película precisamente sobre eso. Sí, cuéntanos. Estoy haciendo una película que se llama Aquí se escucha el silencio y es una película sobre la historia de exilio de mis abuelos en los años 70, después de que mi abuelo pasara por un proceso muy difícil de tensión y tortura durante la dictadura militar. Y en esa época ellos tuvieron que abandonar la casa familiar, que ha sido por muchas generaciones la casa familiar. Y 50 años más tarde yo volví a Chile haciendo Zoila, esta película, pero me encontré con esta casa detenida en el tiempo, con esta historia familiar en pausa, y decidí quedarme y explorar
la transmisión generacional entre ellos y yo, explorar el trauma familiar, que es otra de las grandes cosas que conforma hoy mi identidad, que es saber que soy hija y nieta de exiliados. Es algo que es muy, muy importante para mí y quiero seguir explorando lo que significa eso y el relevo de la responsabilidad histórica y política y social. Sí, ahí estamos, explorando lo mismo, desde otra vereda. Muchísima suerte, muchísima suerte. Gracias. Y quizá, Sofía, quizá nos puedes contar algún nuevo proyecto si deseas. O... Bueno, yo más bien les cuento que estoy ahora en la parte final de la ruta de la distribución de la película, ¿no? Pues si que ya deseas contarnos cómo la eh, estás mostrando, ¿no? La película tiene una forma especial de ser presentada al público. Sí, que ya es un proyecto en sí mismo, porque es un montón de trabajo, ¿no? Entonces, tengo algunos otros Cuéntanos, proyectos a futuro en la cabeza, pero ahora estoy abocada a eso, ¿no? cuéntanos, claro. Sí, lo que decidimos fue mover la película de manera itinerante por diferentes ciudades, ¿no? Hay varias salas en el Perú, eh, salas independientes de proyección y de espacios de talleres y de aprendizaje que le hacen un poco la resistencia a toda esta línea mucho más comercial, ¿no? A estos espacios de exhibición más comercial o más centralizada, ¿no? Entonces son salas con las que me contacté, que algunas tienen financiamiento del Ministerio de Cultura también para ir implementándolas, y que son salas que son muy interesantísimas porque tienen ya sea público propio, muy congregado, o que tienen la capacidad de convocar públicos amplios a los que yo no podría haber llegado de otra manera, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho que la película se moviera por diferentes ciudades, se vea, y que además en cada ciudad podamos articular. Es decir, tampoco quería era como que ya, llego con mi película y la proyecto aquí en este lugar, véanla, no. Me interesaba poder articular con algo que pase, que ya esté pasando en cada ciudad y que tenga que ver con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque también lo otro me parecía como una imposición muy desde el poder, ¿no? Ya, pum, pasa en mi película, no, me interesaba la articulación, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es meternos en una especie de investigación, de contacto, de gente que hace o poesía, arte o música, relacionada un poco a estos universos poéticos que trabajo en la película, o a los temas que se trabajan en la película, ¿no? Que es como, en líneas generales, regresar la poesía, el arte a lo más cotidiano, ¿no? Que es un espacio de resistencia bien político, ¿no? Que el arte no le pertenece al poder, ni a las galerías, no, el arte le pertenece a la gente que en el día a día hace lo mejor que puede por vivir, bien dentro de esos términos, ¿no? Entonces, ese me interesaba, ¿no? Y bueno, está siendo una experiencia hermosa, bien potente, llena de emociones de todo tipo, desde nervios por pensar que no va a ir ni una sola persona a la sala, hasta sentirme abrumada porque se llena, hasta escuchar los comentarios de la gente respecto a la dirección, la creación, no sé, las formas de hacer, ¿no? Y bueno, me gusta que quede como una especie de circuito que se use también, que se pueda seguir usando por otras pelis que de hecho también lo están haciendo, ¿no? Y que es una manera de no esperar, ¿no? Que se programen las películas en espacios en donde no los van a programar, por diferentes razones, ¿no? Sino más bien activar de otras maneras el cine, ¿no? Y estoy Claro, muy contenta con eso. En el circuito alternativo o circuito cultural que existe, ¿no? Particularlo es algo que precisamente se hace desde varias películas y buenísimo. En Chile lograron articular así salas, ¿no? Desde Chiledoc. Bueno, para mí ha sido un gran placer, muchas gracias. No sé si hay alguna otra cosa que quieran agregar o el público tiene otras dudas. Yo quería preguntarle a Sofía, hay una concepción habitualmente sobre el tipo de películas que la gente puede o no puede ver, ciertos códigos como hegemónicos de cine, de narrativas, y tú que has ido a explorar
a proyectar tu película en lugares quizás no tipo que suele mostrar, ¿cómo responderías ante ese tipo de afirmaciones, ante ese tipo de juicios sobre el espectador? Pucha, es bien interesante tu pregunta, es bien bonita tu pregunta. Yo creo que se podría hacer toda una serie de ideas, discusiones sobre eso. Yo desde el inicio sabía que la película no iba a tener un corte convencional, ¿no? O sea, lo tenía claro, ¿no? No era mi idea hacerlo así, ¿no? No era convencional, era un poco, ¿no? Esa cuestión más mezclando, más no había ni siquiera un personaje, como dice el niño de la película, no hay ni personaje. Pero cuando yo empecé a mostrar la película en laboratorios de procesos, recibí que la peli era una peli frágil, ¿no? A la gente le gustaba, no le gustaba, en fin, más allá de los comentarios narrativos o estéticos, me decían que era una película frágil, muy frágil como para mostrarla. Pucha, y eso a mí me sacudió, ¿no? Porque dije, ya, o sea, entonces ahora, ¿qué toca? ¿Qué queda? ¿No? ¿Qué va a pasar con esta fragilidad de la película? ¿No? Y a veces cuando yo me sentía de mejor humor, como más contenta respecto a mí misma, con más seguridad, decía, no, la fragilidad es positiva, la fragilidad es una palabra compleja y es una palabra hermosa, ¿no? La fragilidad es algo que hay que reivindicar, la fragilidad es sensibilidad, la fragilidad es apertura, la fragilidad es grieta, ¿no? Herida, como tú decías hace un momento, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Eso hay que reivindicarlo. ¿No? Pero a veces, cuando me sentí insegura, decía, Dios mío, esto no, o sea, no va a ir para ningún lado, esto se va a quedar en un cajón, ¿no? Pero en la práctica es bien interesante. Yo siento que la película ha tenido muy buena acogida en los pocos espacios que se ha podido ver fuera del Perú, ¿no? Y en los espacios en donde yo le estoy mostrando ahora, en donde, como tú bien dices, aparentemente, ¿no? Respecto a cómo hemos recibido una educación más formal de la cinematografía, no podría haber conectado, ¿no? Y yo siento que conecta de manera enorme y genuina, quizá más de repente que en una ciudad como Lima, ¿no? Que, bueno, no le he mostrado tanto, no ha habido tanto espacio para la discusión de repente, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo, primero, cómo el público, cómo la gente puede sorprender, ¿no? Y puede retar estos arquetipos, ¿no? Y eso me parece valiosísimo y me parece también una buena respuesta, ¿no? Que se rete y que diga, no, tú creías que acá no vemos eso, no, vemos, ¿no? Tú creías que eso no funciona, funciona, ¿no? Y eso es muy rico, ¿no? Y segundo, qué bueno, o sea, bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Es subestimar las cosas, ¿no? La gente conecta por miles de razones, miles, desde que sienten los personajes muy cercanos, hasta que de repente les interesa la poesía, pero si no les interesa la poesía, les interesa otra cosa que hay por ahí, ¿no? O sea, las películas, yo creo todas en general, son como capas geológicas, ¿no? Y uno puede conectar con una de ellas o con todas hasta la profundidad, ¿no? Y hay que permitir que eso pase, ¿no? Hay que permitir eso. Y sin miedo y sin roche, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Que nos han enseñado a dudar mucho, qué fuerte, ¿no? También como mujer, ¿no? Nos han enseñado a dudar muchísimo, ¿no? Y la vez pasada, estaba pensando la vez pasada en la importancia de la duda creativa, ¿no? La duda potente, que te hace pensar más, que te hace dudar de tus propias ideas, que te hace generar ideas. Pero pensaba que había que rechazar esa otra duda, la duda que te vuelve insegura, ¿no? La desde afuera que te dice, no va a funcionar, no hagas eso, no hagas el otro. Esas son mis reflexiones. No me sale la palabra, como motivante o... Inspirador. Inspirador, tu experiencia. Yo ahora vamos a tratar de hacer un trabajo parecido al tuyo en Chile, así que nada, perder el miedo y yo creo que sí, yo creo que como tú dices, la gente puede conectar por muchas razones y hay una tendencia muy, muy grande a subestimar a las personas. Sí. Y muchas veces solamente falta con dar la oportunidad de que se vean cierto tipo de películas y eso también le puede sorprender a las mismas personas de sí, yo también soy capaz de ver esto, ¿no? Y también conecto con esa fragilidad.
Totalmente. Qué lindo es eso, y es lindo, conectar a partir de la fragilidad, pucha, es hermoso. Te crea unos puentes, ¿no? Te hace cruzar todo al inicio hablabas de unos abismos, te hace cruzar esos abismos que parecían impensables, ¿no? Eso es bien bonito. Sí, y sobre todo para público que está bastante abierto a verse así, verse en la pantalla, ¿no? Que es diferente de ver cosas que no estén relacionadas con tu universo, ¿no? Eso creo que es un gran regalo. O sea, eso es, la gente entabla de todas maneras una complicidad con los cineastas. Cuando ve que ellos se acercan a sus lugares, eso es justamente el evento cinematográfico. Entonces, muchísima fuerza y suerte a las dos en la distribución que tengan. Gracias, Malena. Gracias, Gabriela. Y un gusto. No, le estaba agradeciendo a Gabriela por escucharla, ¿no? Que ha sido bien interesante conversar, y a ti también, Malena, por esta conversación. No, sí, ha sido súper lindo, un buen término de jornada. Sí. Me voy súper contenta. Sí. Y agradezco también la oportunidad y que tenga la película en la programación, poder llegar a un nuevo público. Es genial, es increíble y ojalá que se pueda seguir haciendo este festival que acoge estas miradas un poco más distintas. Por supuesto. Sí, que la película chilena se vea mucho más en Perú y la película peruana también que se vea mucho más en Chile. Entonces, bueno, el público, ¿alguna preguntita más? Sí, si no... quien tenía preguntas era Carlos David, que es quien nos está apoyando. Ha visto, tiene muchas preguntas y... ¿Ya? Carlos David, ¿estás por ahí? Pues... Creo que... ok, no puede. Bueno, creo que lo quiere hacer al finalizar el conversatorio y que un poco de... Si no dice que se malogra el Zoom. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias, Malena, Gabriela, Sofía, por esta conversación, por esta charla, por este diálogo que nos han permitido conversar en torno a este tema de la reconstrucción de nuestras identidades a través del cine, a través de los espacios. Y me quedo muchísimo con eso que dice Gabriela, ahora que estoy lejos también de mi país. Hay algunos que no miran atrás, pero hay algunos que siempre miramos atrás, ¿no? Hacia dónde venimos. Entonces, me quedo muchísimo con eso, que es algo que, bueno, también Malena, me imagino que tú también ahora que estás, o bueno, en mi caso, que también es mi primera experiencia estando lejos, mucho me cuestiono eso, entonces es algo que también el tema del identidad lo tengo muy, muy, muy presente. Y muchas gracias, recuerden que pueden ver sus películas, tanto de Gabriela como de Sofía, de manera online. La de Gabriela se estrena de manera presencial el viernes 24 de junio y lo vamos a estar anunciando en redes. Y disfruten de toda la programación. El día de mañana tenemos un conversatorio en torno a narrativas emergentes, qué pasa con la no ficción en el cine latinoamericano. Así que están invitados para seguir disfrutando de esta segunda edición de la temporada. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Un gustazo. Gracias al festival. Sí, muchas gracias.